La tiranía, que no está acostumbrada a que le lleven la contraria, cada vez que se encuentra con alguien que trata de levantar una oposición, buscan utilizar todo el vehículo o su poder para aniquilar esas voces. Esto es lo que están haciendo con Elizabeth Torres, que ahora el Partido Demócrata de Puerto Rico ha presentado un caso, eh, una opinión que le están pidiendo al secretario de Justicia. El secretario de Justicia, el mismo que es el vehículo oficial del gobierno y que en vez de comportarse como un ente independiente, el licenciado Emanueli se está comportando como el abogado personal del dictador Pierluisi y no como el abogado del pueblo. El secretario de Justicia debe ser una persona independiente, pero incluso en el caso que se está llevando en la Corte Federal, ustedes han visto como el propio secretario de Justicia ha pedido que se desestimen los alegatos en contra del vacudictador. En vez de mantenerse al margen y dejar que la propia defensa de la fortaleza sea quien lleve esos casos. Pero así es que se comporta la tiranía en Puerto Rico. Quiero que vean un pequeño video de mi amiga Rosana Soto Aguilú, la abogada motorizada, que habló específicamente sobre el caso que están llevando o que quieren llevar contra Eli Torres. Y allí ella explicó un poco, pero hay unos pequeños detalles. Yo le traje la libretita aquí, traje el bolígrafo. Le pido lo mismo a Rosana que también tenga su libretita y su bolígrafo para que vaya anotando algunas cosas que por omisión ella o por desconocimiento, bueno, yo no creo que sea desconocimiento, pienso más que lo omitió, evitó hacer en su live. Escuchemos a Rosana Soto Aguilú. Quiero que ustedes sepan que este es la portada de la comunicación que se radicó hoy a las 4:40 de la tarde en la Secretaría del Departamento de Justicia de Puerto Rico por parte de la organización Bonafide, porque es una corporación, pero es un gremio político llamado Young Democrats of Puerto Rico. Paren ahí. Bueno, el grupo de los jóvenes demócratas de Puerto Rico está llevando ahora o quiere llevar un pleito legal en contra de una funcionaria electa por el pueblo de Puerto Rico. Y yo me pregunto, ¿qué hacen los demócratas en Puerto Rico entrando en asuntos que no les incumben? ¿Y qué hacen los demócratas en Puerto Rico entrando en un issue que es puramente local y que ellos pueden ser una organización bona fide, pero ellos en Puerto Rico no son un partido que elige funcionarios locales? Son una organización que vota en primarias, nada más. Pero Puerto Rico no tiene representantes ni demócratas ni republicanos. ¿Por qué? Porque nosotros somos una colonia. Y el Partido Demócrata en Puerto Rico ahora pretende también controlar quiénes son las personas que estarán en Washington cabildeando por la estadidad. Por supuesto, el Partido Demócrata de Puerto Rico no necesariamente es un partido estadista. Y ustedes saben cuál es la posición del Partido Demócrata en Estados Unidos en cuanto a la estadidad, que es nada. Que no han hecho nada. Pero ahora el gobierno de Pedro Pierluisi y el PNP han sido tan cobardes que en vez de ellos llevar un caso o tratar de tumbarle la cabeza a ellos personalmente a Elizabeth Torres, utilizan a un grupo de jovencitos del Partido Demócrata para llevar un caso y tratar de tumbarle la cabeza. ¿Para qué hacen esto? Para después decir, ay, yo no fui. Yo no fui. Ay, esos fueron ellos. Por supuesto, ellos, con una representación legal que les aconsejó qué hacer,
y dónde presentarlo. Y el Partido Demócrata en Estados Unidos debe de aclarar si esta es su posición de inmiscuirse en los asuntos locales de la isla. Y el Partido Republicano, bueno, el Partido Republicano en Puerto Rico no se le puede pedir nada porque el Partido Republicano es inexistente. El Partido Republicano en Puerto Rico es una cuenta de banco, nada más, una sucursal bancaria. Pero aquí ustedes ven a un grupo de jóvenes del Partido Demócrata o al Partido Demócrata inmiscuyéndose en un asunto local. El Partido Demócrata, que es el partido que no elige a nadie, el mismo partido que no da la oportunidad de uno votar por el presidente, tratando de dictarle a los puertorriqueños quiénes van a ser sus representantes en Washington. Y seguíamos escuchando a Rosana López. Ellos son un capítulo de la organización nacional llamada Young Democrats of America. Ellos, en su carta, que es un referido, una solicitud de consulta que le hacen al secretario de Justicia, solamente publicaron la portada, que es la que les estoy presentando, pero obviamente hay mucho más contenido a esa carta. Esta organización, que es una organización bona fide aquí en Puerto Rico, fue fundada para el año 2003 y yo quiero decirle, para beneficio educativo de todo el mundo que está viendo este video, que esta organización de jóvenes demócratas de Puerto Rico no es una organización que le pertenece al Partido Nuevo Progresista. Paren un momento. La licenciada Soto Aguiló dice, yo quiero para beneficios educativos decirle que este partido, Jóvenes Demócratas de Puerto Rico, no le pertenece al PNP. Le pido a mi querida amiga Rosana, este es el momento donde tienes que sacar la libreta y el lápiz o el bolígrafo y comenzar a anotar lo que te voy a decir. Pienso yo que puede ser por desconocimiento, porque no creo que tú omitas información para llevarla hacia un solo lado. Así que preferiría pensar que es desconocimiento. El Partido Demócrata sí es un partido que le pertenece al PNP. ¿Y por qué digo que es un partido que le pertenece al PNP? La figura demócrata más importante en Puerto Rico se llama Pedro Pierluisi. El líder, si lo podemos decir así, del Partido Demócrata en Puerto Rico se llama Pedro Pierluisi. Pero no conforme con eso, y por favor te pido, Yoito, que pongas ahí la otra imagen que tengo. Ahí la va a buscar. No conforme con eso, también quiero entonces enseñarte algo aquí. El Partido Demócrata es una local afiliada, ahí estamos leyendo, afiliada al Partido Nacional Demócrata en el Commonwealth de Puerto Rico y su chairman se llama Charlie Rodríguez. Charlie Rodríguez. Vamos a repetirte esto. Su chairman se llama Charlie Rodríguez. Entonces, si tú piensas, Rosana, que yo me mamo el dedo, o que el pueblo de Puerto Rico se mama el dedo, y venir a decir en un video que el Partido Demócrata no pertenece al PNP, pues tú piensas que nosotros somos tontos y es una pena porque mucha gente te respeta, incluyendo yo, y vengas a tratar de decir, no, esto no tiene nada que ver con el PNP. Claro que tiene que ver con el PNP.
Y tiene que ver con las personas que más guisaron en el gobierno de Ricardo Rosselló, Charlie Rodríguez, su yerno, su hija, su esto. ¿Te acuerdas? O tengo que recordarte cómo fue esa época oscura del gobierno. Entonces, el que venga a decir que esta acción que está llevando el Partido Demócrata en Puerto Rico en contra de Eli Torres no tiene que ver con el PNP, piensa que nosotros somos tontos. Claro que tiene que ver con el PNP. El problema es que Charlie Rodríguez, Pedro Pierluisi y toda esa partida de gente son tan cobardes que no dan la cara. Que agarraron a los Young Republic, a los Young Demócratas y le dijeron, hazlo tú. Pero incluso para que el capítulo de Puerto Rico de los jóvenes demócratas tome una acción como esa, tiene que primero llamar al chairman del partido local y decirle, voy a hacer esto. Quiere decir que si ellos, los jóvenes demócratas, presentaron ese caso, es porque Charlie lo aprobó. Es porque Charlie Rodríguez le dijo a quién tenían que ir. Posiblemente hasta Fortaleza le redactó la carta. Rosana, no pienses que nosotros somos tontos y que nos vas a poder venir a decir a nosotros. Esto no, como pretendes decir, que esto no tiene que ver nada con el PNP. Mentira. Por Dios. O sea, yo creo que nosotros estamos bastante grandecitos para que tú pienses que somos un chorro de ignorantes del cual tú nos puedes venir a decir que esto no, o tú o el comité pro dictadura. Pero es un gremio político llamado Young Democrats of Puerto Rico. Ellos son un capítulo de la organización nacional llamada Young Democrats of America. Ellos, en su carta, que es un referido, una solicitud de consulta que le hacen al secretario de Justicia, solamente publicaron la portada, que es la que les estoy presentando, pero obviamente hay mucho más contenido a esa carta. Esta organización, que es una organización bona fide aquí en Puerto Rico, fue fundada para el año 2003 y yo quiero decirle, para beneficio educativo de todo el mundo que está viendo este video, que esta organización de jóvenes demócratas de Puerto Rico no es una organización que le pertenece al Partido Nuevo Progresista. Es una organización que está incorporada bajo la Ley General de Corporaciones de Puerto Rico. Exacto. Está incorporada bajo la ley de Puerto Rico, igual que muchas compañías que le responden al partido. Ahora, igual que el Colegio de Médicos, bueno, el Colegio de Médicos no, pero porque no está registrado. Pero lo que quiero decir es, Rosana, yo creo que debiste de primero verificar quién es el chairman de el Partido Demócrata y cuál es la agenda que están teniendo los demócratas en contubernio con los republicanos en Puerto Rico, que son lo mismo. Jennifer y los demócratas son lo mismo. Y ahí ustedes ven cómo están utilizando el brazo político del Partido Demócrata para tumbar a una persona. Y por supuesto, no es casualidad que cuando Rosana Soto Aguilú comienza su live, la primera que se conecta es Beatriz Rosselló. ¿Por qué? Porque por supuesto esta agenda de Rosselló de tumbar a cualquier persona que le haga competencia. Porque mientras estaba hablando Elizabeth en Nueva Vida y le estaban viendo miles de personas, Ricardo estaba con un letrerito
en Washington y nadie le hacía caso al letrerito. Al contrario, estaban haciendo memes con el letrerito. Entonces, así es que te voy a decir, Rosana, yo tengo que admitir que mucha gente a ti en Puerto Rico te respeta, incluyéndome. Inclúyeme en ese grupo, pero no te prestes para la manipulación de un tema, tratando de hacernos entender a nosotros que la cosa no es como nosotros nos las imaginamos, porque la cosa es exactamente como nosotros la imaginamos. Ahora vamos a seguir escuchando a Rosana. La delegada Torres, porque eso también puede pasar. Entonces, por otro lado, quería mandarle un mensaje a Ray Cruz. Sabes que te aprecio. Igual. Pero las inferencias que hiciste hoy sobre mi video, sobre mí, son equivocadas. Lo que sucede es que yo soy una persona honesta. Y los valores que a mí me enseñaron mis padres, me enseñaron, y los sostengo al día de hoy, que cuando yo milito dentro de una causa, cuando yo milito dentro de una organización, yo siempre voy a llevar en mi pecho los valores que se me enseñaron como persona. Bueno, no voy a entrar en los valores que se te enseñaron como persona, pero a mí me enseñaron que cuando uno ve una injusticia, uno tiene que lucharla en contra de aún las cosas en las cuales uno es parte. Yo aprendí de la historia de Martín Lutero que no hay que ser monigotes en aquel caso de una iglesia, sino que hay que ser valiente y levantarse en contra de las injusticias. Yo aprendí de George Washington que no se podría ser cómplice por estar militando dentro de un país tirano, sino que también había que luchar en contra de las injusticias. En ese sentido, quizás los valores que te enseñaron es el que seas cómplice del daño que le pueda hacer una persona a la estructura por la cual tú estás. Pero ya veo que tenemos valores distintos. Y también tengo algo que decirte, Rosana. Esa misma estructura a la cual tú defiendes hoy y dices que te enseñaron a jamás traicionarla, fue la misma estructura que tú peleaste por la injusticia que le estaban haciendo a Ricardo Rosselló. Fue la misma estructura que en aquel tiempo tú enfrentaste, pero en aquel tiempo no hubo problema de ir en contra de los valores que te enseñaron. Yo seguiré levantando la voz y posiblemente seré de los pocos hasta analistas o comentaristas estadistas que levanten la voz contra la vacudictadura y que levanten la voz en contra de todos estos grupos que cada 4 años vienen aquí diciendo un voto por mí es un voto por la estadidad y vuelven a engañar al pueblo. Seguiré estando en contra de los que quieren dividirnos. Incluso la propia página de Facebook del gobernador Pierluisi dice: enfoquémonos en las causas comunes de nuestra isla, en lo que nos une. Y está pidiéndonos unidad a una persona que ha desunido al pueblo. Una persona que entiende que los que no tengan la inyección no deben ser parte de los demás. Una persona que entiende que los niños no deben de entrar a actividades porque no están vacunados. Y este mensaje hipócrita de Pierluisi y todo su grupo
incluyendo el Partido Demócrata que se está prestando, Charlie Rodríguez y todo su grupo de jóvenes demócratas que se está prestando, no debe ser eco en nosotros. Y mientras tú estás defendiendo a Pierluisi y mientras tú estás defendiendo la persecución del Partido Demócrata y los PNP contra Elizabeth en Puerto Rico, hay un grupo de personas que seguirá levantándose y llevando y pidiendo la justicia. ¿Y tú qué dices? Que el Partido Demócrata y que esta organización de jóvenes nada tiene que ver con el PNP. Yo te contradigo y te digo que es lo mismo. El partido liderado por Charlie Rodríguez, incluso cuando ustedes van a su Twitter, ustedes ven que todo lo que hablan allí son maravillas de Pierluisi. Y aquí ustedes ven al Partido de Jóvenes Demócratas presentando una misiva dirigida al secretario de Justicia para buscar tumbarle la cabeza a Elizabeth Torres. Y como en Puerto Rico hay gente que es más demócrata que PNP. Y cuando ustedes ven la propia página de Twitter de ese partido, es una página donde, ¿quiénes son los que son retuiteados? Ángel Cintrón. ¿Quiénes son los que son retuiteados allí? Pedro Pierluisi. ¿Quiénes son los que son retuiteados? Hasta Jennifer González. O sea, y entonces el que venga a tratar de decir que esto no tiene que ver nada con el PNP es ciego. Es ciego. Pero con esto termino. Voy a terminar con algo antes de irme a una pausa. Cada 4 años seguirán tomándoles el pelo ustedes. Cada 4 años seguirán haciéndolo. Y cada 4 años le dirán que este será el año de la estadidad. Y volveremos nuevamente a pasar por lo mismo. Y ayer, o en estos días, el gobernador de Puerto Rico estaba en Washington. ¿Y qué hacía? Peleando por la estadidad. Pues mire, se equivocan. Mire el mensaje de Pierluisi. Kevin McCarthy, la representante Jennifer González y yo dialogamos sobre nuestra estrategia de reconstrucción para Puerto Rico y sobre la eliminación de procesos burocráticos para agilizar los programas que beneficiarán a toda la isla. O sea, en otras palabras, ellos fueron allí a pedir que se les suelte el dinero, que se les dé los millones que ellos quieren más rápido. No fueron allí a pelear la estadidad. No aprovecharon para aquí otro tweet, otro post, buscando los fondos de Medicaid. En ningún momento fueron allí a decirle, esto se resuelve si somos Estado. No, ellos van allí a hablar de lo único que les interesa, que les suelten el dinero para que su familia pueda tener los millones que contratan. Y allí, Pedro Pierluisi, en aquella oficina, con aquel legislador, veía una foto que yo espero que le pueda educar. Veía la foto de un cuadro de George Washington, representando a George Washington con su ejército cruzando el río Delaware. Precisamente, Pedro, ese fue el grupo que llevó a la nación a una libertad de una tiranía como la que tú tienes en Puerto Rico. Y espero que cuando hayas visto ese cuadro allí,
a George Washington cruzando el río Delaware, puedas haber recapacitado sobre tus acciones y puedas haber visto lo que ese cuadro representaba. El cruce del río Delaware en las peores condiciones, en un clima extremo de frío, donde ellos, aún sabiendo que podían morir en ese cruce para liberar una batalla en New Jersey, lo hicieron para luchar precisamente en contra de la tiranía que quería aplastarlos, así como tú quieres aplastar al país. Y a mi amiga Rosana, te seguiré respetando y pensaré que esto fue simplemente un error de juicio.